Can Yaman niega a Greta Ferro y dice que no hubo gran amor. Esto sí que es una bomba, señoras y señores. ¿Se acuerdan de que hace nada veíamos a estos dos por todas partes, dando a entender que estaban locamente enamorados? Pues olvídenlo porque parece que la historia era más inventada que un billete de 200 euros. Para ser honestos, yo ya tenía mis dudas. Se les veía muy bien en las fotos, muy parejita feliz, pero algo no me cuadraba. Era como si estuvieran actuando para la cámara, ¿entienden? Y ahora con estas declaraciones de Can, ha salido a decir que con Greta no hubo nada serio, que nada de gran amor, que eran solo amigos y ya está. Amigos. Venga ya, Can. ¿Y todas esas miraditas, esos gestos, esas escapadas románticas que vimos? ¿Eso también era de amigos? Lo que yo creo que está pasando es que esto ha sido un rollo pasajero, una aventura de verano que ahora quieren tapar. Porque claro, si todo el mundo pensaba que eran el uno para el otro, y ahora resulta que no, queda feo, ¿verdad? Queda como que nos han tomado el pelo. Y Can, que es muy listo, ha preferido salir a dar carpetazo antes de que esto se haga más grande. Muchos dicen que Can es un hombre muy voluble, que se enamora rápido y se desenamora igual. Y viendo esto, pues no les falta razón. Parecía que Greta le había conquistado de verdad, que era la mujer de su vida y todo eso. Pero al parecer para él era más bien un interés momentáneo. ¡Qué fuerte! ¿Y Greta, cómo se sentirá ahora? Imagínense que tú crees que tienes un gran amor con un actor famoso, y de repente te enteras por la prensa que para él solo eras una amiga. ¡Ay, qué palo! Yo sospecho que esto es más un tema de imagen pública. Can Yaman es un ídolo de masas, tiene muchísimas fans. Y quizás un romance oficial con Greta, una actriz italiana, no encajaba del todo con la imagen que quieren proyectar de él. O quizás simplemente la cosa no cuajó y ya está. Pero decir que no hubo gran amor cuando se vendió esa imagen es un poco chocante, la verdad. Yo recuerdo haber visto a Greta hablando de él con tanta ilusión, diciendo que era un hombre increíble, que la trataba genial, y ahora Can sale diciendo que solo eran colegas. Es como si hubieran borrado un capítulo entero de su historia. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tantas fotos si al final todo era mentira? Quizás sea una estrategia para que se hable de ellos, para mantenerlos en el candelero. Ya saben cómo funciona esto de la fama, a veces el salseo es lo que más vende. Pero si es así, creo que se han pasado un poco de la raya. Jugar con los sentimientos de la gente o al menos con la percepción pública de esos sentimientos no está bien. Y no me digan que no es impactante. Que algo que parecía tan sólido, tan prometedor, se desmorona así de la noche a la mañana. Can Yaman y Greta Ferro, el gran amor que nunca fue. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora queda saber si Greta va a decir algo al respecto, o si se va a quedar callada y dejar que Can hable por los dos. Yo creo que ella también tiene mucho que contar sobre este supuesto gran amor. Así que mientras el mundo del corazón sigue girando y nos regala estas sorpresas, yo me quedo pensando en todas esas parejas que vemos en redes sociales y en la televisión, tan perfectas, tan idílicas, ¿cuántas de ellas serán tan reales como nos las pintan? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Can Yaman está siendo sincero o es solo una forma de lavar su imagen?